A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Bueno, seguimos entonces con el tema. Ahora en esta segunda media hora vamos a cambiar el tema para seguir con el tema que teníamos en el programa pasado acerca de los profetas, Papá Lisquita. Sí, dígame, ¿por qué siempre los humanos son matando sus profetas, siendo cristianos o cualquier otra religión? Los profetas siempre caiga muy gordo con su contemporáneo, ¿cierto? Solamente mucho más después de su muerte se vuelve famosos. Bueno, eso yo creo que es igual que con los héroes, Papá Lisquita. Tú has visto que Bolívar y todos estos héroes siempre los despreciaron durante todas las épocas de la vida. Yo diría, por ejemplo, que Torrijos para mí es uno de los héroes más grandes que tiene Panamá y que ha tenido Panamá. Y sin embargo, a él lo desprestigiaron mucho en vida, pero ahora sí están reconociendo quién fue Torrijos, porque la verdad es que él hizo cosas maravillosas aquí en Panamá. Y por ejemplo, Jesús hizo cosas maravillosas, pero resulta que solamente se dieron cuenta después que murió, porque así somos nosotros, retardados mentales todos. Nos caemos en cuenta de que el papá y la mamá eran muy buenos, pero después que se mueren. Y por eso es que nos toca llorar tanto en la muerte. Bueno, del ejemplo, hablamos del ejemplo. Los héroes casi siempre nos da un ejemplo de moralidad, de patriotismo y todo esto, como obviamente Omar Torrijos dejaron un ejemplo muy, muy alto por su pueblo, ¿no? Pero dentro de los ejemplos, una persona bastante enfermo, esta persona siempre busca o desea tener un ejemplo de una persona famosa que tuvo esa misma enfermedad y lograron superar de esa enfermedad. Y en esta forma, ese enfermo trata de imitar a esa persona famosa. Bueno, sí, es que todas las personas tratan de imitar a alguien. Por ejemplo, una persona que le tiene mucha fe a San Antonio imita a San Antonio. Inclusive hubo una época, Papá Lisquita, en que las personas decían, yo le pido a San Antonio y si se me cura mi hijo, entonces le pongo el hábito de San Antonio. Eso sucedió mucho. Por ejemplo, tenemos el caso de mi hermana que a su hija le dio meningitis y cuando ella prometió que si esa niña se salvaba, le ponía por un año solamente el hábito de San Antonio. La niña efectivamente se curó de la meningitis, pero quedó con una enfermedad gravísima que todavía la tiene, que yo diría que hubiera sido mejor que se hubiera muerto, pero como ella le tenía tanta fe a San Antonio, entonces esa fe hizo que ella quisiera imitar a San Antonio, y cuando uno veía a la niñita, entre otras cosas, se veía muy linda por ahí caminando con su hábito. Esto se usó mucho en muchas épocas en Colombia. Y también algunas personas, por ejemplo, quieren imitar a sus líderes de teatro, del cine. Y cuando murió Marilyn Monroe, yo recuerdo muchísimo cuántas gentes en Colombia se mataron porque querían más o menos imitar a Marilyn Monroe, como ellos también se podían morir como Marilyn Monroe. Sí, y hablando del fe, yo me acuerdo que una tía me dijo, hermana de mi mamá, que también mi mamá tuvo una hermana sorda que tuvo difteria y se quedaron sorda. Entonces la abuela estuvo muy triste porque su hija se quedaron sorda. Entonces de pronto llegaron una gitana que se quedaron en el hotel de ellos y la gitana le dijo a mi abuela, pide un favor y yo te concedo ese favor.
Entonces la abuela dijo, yo quiero que mi hija Viola, se llama. Ay, yo creo que era que tu hija violara a alguien. Viola. Pero eso fue Viola. Bueno, por eso, pero tú dijiste, yo quiero que mi hija Viola. Mire, ¿tú me vas a dejar contar esa cosa tan importante en serio o no? Entonces, yo quiero que mi hija habla, que tiene capaz a hablar. Entonces la gitana dijo muy bien y resulta, mamá Regina, que la tía sorda empieza a hablar pero no recuperaron su oído. Es un caso muy insólito que ella está capaz de pronunciar palabras y todo pero completamente muda. Bueno, Papalisquita, yo creo que la gitana que se presentó ahí era una persona que sí verdaderamente tenía poderes y que estaba capacitada para conceder uno que otro favor. Entonces, la verdad es que tu mamá se unió. ¿Fue tu mamá, cierto? No, ¿O fue mi mamá, no, tu abuela? No, porque la abuela no tuvo ningún interés en mi mamá. Ella le golpearon a ella mucho y mi mamá sí tuvo más o menos sorda, pero nunca le pararon bolas el bienestar de ella, ¿no? Bueno, entonces ella sencillamente, la abuela tuya, tenía también mucha fuerza y seguramente por el mismo deseo, porque amaba mucho a su hija, entonces logró que ella recuperara la voz, pero ella no cayó en cuenta que lo que tenía que recuperar era el oído, porque si recupera el oído, definitivamente recupera las dos cosas. Bueno, mamá Regina, ¿por qué tú tienes tanto disgusto con los alarmistas? Yo me acuerdo cuando don Bernardo, nuestro mayordomo en la finca de Medellín, vieron 2 camiones parados ahí encima, en la carretera cerca de la finca, y tuvo cambiando carga. Él bajo dice, ellos son trasladando marihuana. Y tú de distancia has podido ver que no son trasladando nada de esa clase de cosas. Tú vas trasladando otras cosas, entonces tú le pegaste un regaño y le nombraste un alarmista. ¿Por qué los alarmistas? ¿Tú no crees que los alarmistas necesitamos por mantenernos prevenidos de las posibilidades? Bueno, lo que pasa es que son los alarmistas los que han hecho las desgracias en el mundo entero, porque si yo llamo, como sucede el Día de los Santos Inocentes, que llaman a los bomberos, que llaman a una parte y a otra a decir que hay para después decir que pasaron por inocentes, esto sucede en Colombia con mucha frecuencia, y entonces ya cuando llaman que es verdad, pues sucede que no los van a atender, y me molesta mucho las personas mentirosas y sobre todo que inventan, porque si él hubiera visto, lo hubiera palpado, muy bien, pero resulta que él solamente se imaginó. Entonces uno no se puede imaginar una cosa y decirla, porque si la imagina y la dice, entonces puede ser que se produce el hecho, y gracias a esto entonces se pueden producir muchas desgracias. Así que no me gustan las gentes alarmistas. Por eso cuando mi secretaria me dijo, dígame en cuál teléfono va a estar en Panamá para llamarla, yo le dije, vean, no me llame. Y si se muere alguien, le dije, pues que se muera y que lo entierren, pero por favor, no me llame. Porque ella me llamó en otra ocasión a decirme que mi hija estaba agonizando, que se iba a morir, que estaba gravísima. Y yo ya ni tenía vida allá, ni tenía vida aquí. Y cuando llegué encontré a mi hija toda contenta. ¿Y qué te pasó? No, pues que me desmayé y eso fue todo. Entonces la otra, por alarmista, pues por poco se daña el curso de Panamá y se daña el curso también de Colombia. Valente, gracias quejar de su secretaria, porque su propia hija en Miami, cuando estuvo manejando el Cadillac viejo mío y se reventaron una manguera de radiador y regaron agua en todo el motor, entonces salió todo eso vapor, entonces ella salió corriendo hacia la casa, dice el Cadillac se quemó de todo, después te llamaron a Bogotá y gastaron $100 una llamada a contar cómo se incineraron el auto, y cuando yo llegué ahí en Miami encontraron la manguera por 60 centavos, arreglamos la manguera y el auto estuvo funcionando perfectamente. Exactamente, entonces esas son las cosas que a mí no me gustan, porque sinceramente la persona cuando le aumenta todo es muy grave, porque puede destruir muchas empresas. Yo creo que inclusive debemos ser un poquito más diplomáticos en ese sentido. Cuando hay una cosa
cosa tan grave, debemos más o menos disimularla para que no se afecten otras personas, porque eso es como si yo tengo la roya en la finca mía y empiezo a llevarla a todos los cafetales para compararla. ¿Usted sí cree que esto es la roya? ¿Usted sí cree que esto es la roya? ¿Qué pasa? Que yo tengo la roya en mi cafetal, pero se lo estoy produciendo a los otros cafetales por mi propia alarma, y creo que estoy cometiendo un crimen muy grande. Entonces... Bueno, mamá Regina, podemos interpretar una cosa que siempre me dejaron con mucha inquietud. Resulta, mamá Regina, que en septiembre 23, 1976, salió una noticia en la prensa colombiana dando datos sobre la huelga de los médicos. Por como 6 semanas los médicos no quiso atender nadie, absolutamente nadie, y después de esa huelga de 6 semanas de los médicos se hicieron una encuesta y se cayó en cuenta que hubo 30% menos fatalidad en esa época. ¿Cómo se explica eso? Muy fácil, Papá Lisquita. Las gentes siempre están pensando, porque hay gentes que les fascina además ir a donde el médico, a la clínica. Yo conozco personas que me decían, yo quiero estar enyesado, yo quiero estar, y muchos niños lo hacen. Entonces eso queda grabado, y cuando saben que el médico no puede atender, entonces el subconsciente también se tranquiliza y espera hasta que él llegue para poderse alarmar y entonces llegar a donde alguien que sí lo puede atender. Esto es una fórmula subconsciente, y cuando era la primera vez que había una huelga, yo les dije, tranquilos, que desde que haya huelga no se me va a morir mucha gente, y así fue. Rebajó la mortandad en Colombia en un 30%, o sea que no se murieron tantos porque estaban esperando sencillamente a que los médicos volvieran a trabajar. No quiere decir que los médicos están matando a las gentes, es que las gentes simplemente se capacitan para estar a donde el médico o para estar fuera del médico, porque hay muchas gentes hipocondríacas, todo lo ven como una cosa gravísima. Inclusive yo sé que hay médicos que les molesta mucho. El verdadero médico sabe que es muy molesto tener a una persona que es hipocondríaca, porque le fascina que les estén dando los remedios, y por eso fue que inventaron el famoso placebo, ¿cierto, Papá Lisquita? Bueno, sí, mucha gente no quiere morirse sin atención médica. Entonces, si no hay médico, entonces toca esperar 6 semanas más. Antes sí puede tener atención médico y morirse con toda la ley, ¿cierto? Sí, hay que morir con todas las de la ley. Y efectivamente se inventó entonces el famoso placebo, en donde se comprobó que la mayoría de las personas no sufren de una enfermedad, simplemente se la inventaron, y por inventarla entonces se les buscó una droga que no es droga, pero que sencillamente la persona piensa que al ingerir esto entonces sí está curándose, y al tomársela pues cayeron en cuenta que el 90% de las personas se curaban con este placebo, que no es más que una pastillita de azúcar. Bueno, hay cosas muy insólitas que se salga después varias encuestas. Por ejemplo, hubo en Estados Unidos a través de varios años una encuesta en cual un médico hicieron su diagnosis a su paciente, y siempre se formularon medicina, pero nunca eso famoso placebo, que es nada más que una píldora del azúcar que recibe una receta, una fórmula, se va hasta de la farmacia y pide eso sin saber que está ingiriendo esto. Entonces otro médico recibiendo la misma clase del paciente, no los mismos pacientes, pero mismo clase de paciente, y él hicieron todos los exámenes todo de la ley y formularon únicamente placebos, y después hicieron un análisis de las curaciones y cayeron en cuenta que el médico formulando nada más que placebos estuvo curando un porcentaje más alto que el médico que estuvo formulando medicina. Entonces, para que formulemos otra medicina, escuchemos unos comerciales y seguimos, ¿no te parece? Wow.
Bueno, Papalisquita, entonces sí, efectivamente las gentes están muy habituadas a la droga y además hay que cuidarse muchísimo porque hay gentes que formulan por formular, entonces dicen, bueno, como a mí se me quitó el dolor de muela con esto, tómeselo usted también, como a mí se me quitó la úlcera con esto, tómeselo usted también. Y yo creo que los químicos no todos los cuerpos lo pueden resistir porque su cuerpo es totalmente distinto al de la otra persona. Bueno, verdaderamente hay cosas muy insólitas. Por ejemplo, eso famoso Paul Harvey, que siempre tiene algo insólito por contar, le dieron todas las especificaciones de un estudio sobre esa cirugía donde se cambian ¿cómo se llama? Los venas, las arterias principales del corazón. Entonces cae en cuenta que ellos... Bueno, algunos médicos hicieron esa cirugía y siempre tuvo un alto porcentaje de sobrevivencia. Pero otros médicos escogieron solamente hacer una incisión, sacar algo, causar una cicatriz, una herida y coserlo y decir que sí, acabamos de hacer esa cirugía sin confiar en su paciente que no hicieron esa cirugía. Pero resulta que ellos que participaron, los pacientes que recibieron una cirugía de pantomima nomás, tuvo más alto sobrevivencia y curaciones que los otros que hicieron la cirugía completa. Lo que pasa, Papalisquita, es que en la antigüedad aquellos que llamaban brujos eran personas que, por ejemplo, por medio de una cicatriz que formaban una herida, entonces hacían que saliera un poco de sangre y con esa sangre la verdad es que la persona cambia totalmente al cicatrizar, entonces se hace como un cambio de energía y por eso las personas se curaban. Antiguamente en las trepanaciones también sucedía más o menos lo mismo. Había gentes a las que no les hacían una trepanación completa, pero les hacían una especie de cicatrices y la persona quedaba totalmente aliviada de su cabeza debido a que sacó un poco de sangre, botó esa energía negativa, lo volvieron a tapar y con eso se arregló. Entonces sí, efectivamente se pueden hacer algunas cosas y la medicina está haciendo algunas cosas maravillosas con esto para que las personas pues por lo menos se vayan capacitando. ¿No crees tú que cirugía en parte es un rito? Bueno, todo lo que existe es un rito, Papalisquita. La cirugía es un rito y es un rito muy especial. Además, ahora ya no va a existir esa cirugía de abrir a la persona. Yo te lo dije a ti antes que saliera el láser. Te dije, un día van a abrir, pero a la vez va a ir cerrando porque va a haber un láser. Y ahora está sucediendo que con un láser entonces ya están disolviendo algunos cálculos, algunos tumores. Es más, el cáncer se va a cicatrizar con un láser. Mientras tanto, pues yo creo que las personas, ahora los médicos, la medicina se está capacitando muchísimo porque sí la ciencia ha avanzado de una forma impresionante. Mamá Regina, nos contaron en Medellín una cosa muy extraña, que en anticipación de la Semana Santa, que tú vas a hacer unos ritos muy grandes ahí en la Semana Santa, que hay golondrinas llegando ahí por montones y ahí son en todas partes. Y si tú acuerdas, en el otro centro de Medellín, antes cuando tú hiciste su curso, sí, yo no me acordaba. Siempre los golondrinas llegaron ahí en esos alambres cerca del escenario y quedaron ahí hasta recibieron su energía y se fueron. Resulta, Mamá Regina, que el 16 de agosto de 1980, una mujer, una reginista de muchos años que tiene una casa reginistas donde ellos tienen sus reuniones políticos y los reginistas al llegar a la casa de ellos siempre empiezan su reunión con un rito estilo reginista. Y ellos caen en cuenta que siempre antes empezaron el rito que llegaron una cantidad de moscas y se quedaron pegados al alambre de la electricidad y también a los alambres telefónicos entrando a la casa. ¿Cómo tú explicas esto? Bueno, Papalisquita, los animales también son atraídos por la energía y yo recuerdo muy bien eso, bueno, lo de las moscas, quién sabe qué estaba sucediendo allá, pero además con ese rito era posible que ellos se quedaran ahí pegaditas recibiendo la energía, pero
yo no me acordaba de eso de las golondrinas. Por cierto, que se llenaba completamente, pero a veces se iban muchas, pero siempre quedaban 11, ¿no? 11 golondrinas. Y ahí estaba, yo les decía, párense para que miren las golondrinas. Terminado el curso, las golondrinas se iban. Lo más curioso es que cuando iba a empezar les decía, bueno, hoy sí no llegaron las golondrinas. Y las gentes, ay, no hay ni una. Pero tan pronto yo empezaba a hacer el cambio de energía, ellas iban apareciendo. ¿Por qué? Porque ellas también quieren entrar en ese campo magnético y porque son fenómenos precisamente de quien sí efectivamente está haciendo estos cambios de energía. Bueno, los días cuando tú no hiciste ningún curso, ningún cambio de energía, se vieron tal vez 1, 2, 3 golondrinas para allá, pero ellos siempre supieron cuándo viene la gente y quedaron ahí esa fila de golondrinas, pero bárbaro, ¿no? Bueno, son las cosas insólitas que suceden cuando yo estoy haciendo los cambios, cuando estoy resolviendo algunos problemas, cuando se oyen algunos fenómenos dentro del cambio de energía, porque es que sí hay algunos fenómenos bastante misteriosos. Por ejemplo, en algunas ocasiones se escuchaba un sonido como si estuvieran fritando unos chicharrones o unas cosas, y luego empezaron a sentirse como unos lamentos, y después empezaron a sentirse un ruido que es bastante raro, ¿no, Papá Como Lisquita? una silbada. Eso antes que se manifestaron, aún veces pagamos totalmente el equipo de sonido saliendo del parlante, oímos eso pink noise, el ruido rosado, es el mismo sonido que la gente que trabaja con radio sabe que cuando hay mucho irradiación por la actividad en el sol, o cuando hay muchos iones en la atmósfera, se produce eso que daña mucho los radios. Pero eso también siempre se manifestaron en sus cursos, y un día empezaron esa chillada que continúa hasta hoy día. Bueno, Papá Lisquita, yo quiero que volvamos con el tema de las gentes que están todavía preocupadas porque están sucediendo muchos fenómenos en la Tierra, y muy especialmente aquellos que creen que les están haciendo magia negra, que hay un duende. Efectivamente, sí hay gentes que producen fenómenos y que sí son duendes, que hacen cosas muy malas, pero vamos a cuidarnos de ir a juzgar, porque la mayoría de las gentes están tan acostumbradas, habituadas a que tenemos que estar señalando a X persona y decir, este es el que me está haciendo magia negra porque yo no me quise casar con él, este es porque yo hice esto. En fin, siempre estamos señalando a una persona diciendo que es que nos están haciendo magia negra, pero la verdad es que en muchas ocasiones tenemos nuestra energía completamente desencajada, y por estar desencajada entonces se producen esos fenómenos. En otras ocasiones se producen los fenómenos es debido a que hay personas, niños en la edad de la pubertad, más o menos entre los 12 y los 18 años, hay lugares en donde se caen los cuadros, se rompen las vajillas solitas. Claro que a veces es la muchacha del servicio que las rompe todas, pero a propósito, cuando se rompa, o cuando la muchacha del servicio le rompa un vaso a usted, no la regañe tanto, no la insulte, porque es que nosotros siempre estamos acostumbrados a regañar a los niños, a insultarlos, a la muchacha del servicio, a todo el que hace un daño, porque decimos que es que no tienen cuidado, como me sucedió en Bogotá. ¿Te acuerdas? Que la muchacha vino y nos contó. Es muy curioso, pero a mí se me caen muy fácil los vasos y ya no hay ni uno, de los buenos ya no hay ni uno. Y le dije yo, pero qué curioso, ¿no? Y qué curioso era que yo estaba en el baño y de pronto solamente moví la mano y ahí se cayó el vaso también. Entonces esto indicaba que yo no tenía por qué reprender a la muchacha, porque a todos se nos caen los vasos y la vajilla. Cuando a usted se le caiga la vajilla o un vaso o un plato o algo, en lugar de insultar a todo el mundo y regañar porque se le cayó, más bien coja agua, échele al vasito, a los pedazos, échele también a la vajilla, y no a la vajilla que está buena, sino a lo que se le rompió. Échele agüita
y bótelo. No tenga remordimiento de botar un vaso roto o un plato roto, porque si tiene remordimiento usted nunca va a conseguir con qué comprar el otro. Pero si usted lo bota de una vez, entonces sí le va a aparecer la plata para comprar el resto. Pero con esa cantaleta, con esos gritos, lo que pasa es que usted ni se va a capacitar para conseguir más y sí se le va a seguir quebrando toda la vajilla. Bueno, cuando hay niños en la casa, siempre jugando se quebra muchas cosas. Mamá Regina, ¿tú aceptas que los niños sí tienen que jugar? Pero lógico que yo acepto que tienen que jugar. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad se cesa esa necesidad? A los 99. Ah, mamá Regina, ya. Ay, Bueno, jugando. Lisca. Tú sabes, cuando hay 2 niños jugando, son jugando. Cuando hay 3 niños jugando, Pelean. tiene una histeria colectiva, ¿cierto? Sí, papá Lisquita, pero ellos tienen que aprender a defenderse. Lo que pasa es que los padres somos muy metidos y cuando un niño empieza a ser histérico, entonces lo primero que hace la mamá es meterse en lo que no le importa. Si así como se metió en el lío, él debe salirse del lío, pero resulta que la mamá empieza a ser más histérica o el papá que todos y a insultar al pobre muchachito. Si en lugar de insultarlo lo dejan y le dicen, no, tú te vas a capacitar, tú eres guapo, entonces el niño no vuelve a ser tan histérico. Bueno, si me permites exponer mi gran sabiduría. Bueno, pero no te demores mucho porque se nos acaba el tiempo. Yo opino que el niño jugando está buscando su identidad como una persona probando guantes, saber cuál guantes quiere comprar. Un niño está jugando, tratando de establecer, buscando su identidad, pero tarde o temprano esos niños sí encuentran su identidad. Entonces, una vez que sabe quién es y por qué es, yo creo que después de esto no es tanto jugando como una especie de deporte. Pero sabes que a mí me gusta mucho jugar, me encanta todavía y ya cumplí 48, o sea que todavía estoy en la edad de la pubertad porque Eso es son 12. Más que deporte colombiar, pero jugando donde uno está matando del otro. No, papá Lisquita, es cállate, que eso no es juego. Yo creo que a los niños también hay que enseñarles cómo se juega, porque cuando se golpean no es jugar y ellos también pagan las consecuencias y por consiguiente los padres. Pero los padres regularmente cuando un niño entonces le pega al otro, empieza a decirle, pero tú eres un hombre, ¿por qué no le pegas? ¿Por qué no te defiendes? Y empieza a hacer que el otro también golpee. En cambio, si podemos decirle, por favor, tú no vas a golpear a nadie porque te va a traer mala suerte, los niños aprenden a manejarse bien, pero la mayoría de los niños son agresivos, porque es que son agresivos cuando juegan gracias a que sus padres los capacitan para ello. Si el padre incapacita a los niños enseñándoles a jugar sanamente, los niños no van a tener ningún problema y no haciendo tanto caso a las quejas, porque cada vez que hay una queja los padres salen a pelear con los vecinos. Bueno, yo creo que muchas veces cuando los niños están jugando en una forma violenta y golpeando uno del otro, ellos son nada más que resonadores que están reflejando del disgustos que existe dentro de sus propios padres. Bueno, papá Lisquita, ya el resonador se acabó, así que vamos a seguir mañana a esta hora y por estas mismas emisoras. Les habló Regina Betancourt de Lisca. Que tengan todos salud, dinero y amor. ¡Hasta luego!